Mezcla de ácidos. Muchos casos se pueden dar porque uno podría llegar a mezclar hasta 3, 4 ácidos, 2 bases, o sea que ver todos los casos sería imposible. Acá se da una pequeña muestra de los casos típicos. Mezclas binarias, dos compuestos, por ejemplo, dos ácidos, fuerte con fuerte, fuerte con débil, débil con débil, lo mismo bases entre sí o ácidos con bases. Los problemas son muy simples, solamente hay que tener en cuenta que cuando mezclan soluciones, ¿sí? Vamos a suponer que los volúmenes son aditivos, entonces hay que calcular las concentraciones de cada uno de los ácidos después de haber sido mezclados, o sea, hay una dilución mutua de los ácidos. El primer ejemplo que tenemos acá es calcular el pH de una solución que resulta de mezclar volúmenes iguales de solución de clorhídrico y nítrico. Como los volúmenes son iguales, el volumen final es el doble, la concentración baja a la mitad. Tenemos la mitad de la concentración analítica de cada uno, se escriben las ecuaciones de disociación, se plantean los balances de masa y de carga, se sabe que el medio es ácido, por lo tanto los hidróxidos, los aniones hidróxidos van a ser muy pequeños en concentración comparado con los protones, se pueden desestimar, y de ahí se calcula directamente y automáticamente el pH. El procedimiento es exactamente análogo si se hace con dos bases fuertes. Cuando se mezcla un ácido fuerte con uno débil, lo mismo, si nos dan volúmenes que se mezclan hay que calcular diluciones. En este ejemplo que está acá, ya nos dicen la concentración de cada uno. Entonces se escribe la ecuación de disociación o ionización del clorhídrico y la disociación o el equilibrio del ácido fluórico que es débil. Se hacen los balances de masa y carga. Sabemos que el medio va a ser ácido, los grupos de hidróxido van a ser muy chiquitos, se pueden desestimar. La pregunta es cómo se estima protones. El ácido fuerte se ioniza completamente, así que es muy fácil. Si yo tengo 0,1 molar, voy a tener 0,1 molar de protones. Si tengo 0,2, voy a tener 0,2. En este ejemplo, el ácido clorhídrico es 0,005, entonces voy a tener 0,005 molar de clorhídrico. El fluorídrico, que es débil, se aplica a la famosa fórmula raíz de K por C, y da también 0,005. Por lo tanto, la suma de los dos aproximadamente me da 10 a la menos 2, que sería la concentración de protones. Cloruro se reemplaza directamente por el valor, 0,005. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo se reemplaza fluoruro? Bueno, de la constante de equilibrio, fluorhídrico es igual a protón por fluoruro sobre K. Más fluoruro se saca factor común fluoruro, procedimiento típico. Y como se puede estimar, porque protones se sabe que es 10 a la menos 2, la K también se tiene el valor, ese primer término dentro de la llave vale 100. 100 comparado con 1, el 1 se puede tirar. Por lo tanto queda que fluoruro por protones sobre K es igual a 0,1. De ahí se despeja fluoruro y se reemplaza en balance de carga. Y es una ecuación muy simple, en la que hay que sacar como un denominador y pasar multiplicando protones. En definitiva queda una fórmula cuadrática, mírenla ustedes con detenimiento, y simplemente es hacer cuentas y se llega a un pH ácido. 8,95 por 10 a menos 3 molar de protones es aproximadamente lo que dijimos nosotros, que era 10 a la menos 2, o sea 0,01 molar. pH 2,05. En este caso, tenemos una mezcla de dos ácidos débiles, acético, 0,20 molar, y 0,10 molar en propiónico. Tenemos las dos constantes de equilibrio, son dos ácidos débiles, no hay misterio, simplemente lo que se hace es balance de masa para cada uno y balance de carga. Sabemos que los protones van a ser mucho más elevados en concentración que los iones hidróxidos, se va a poder tirar hidróxido, y se estiman los protones de cada una de las especies aplicando raíz de K por C. Y aproximadamente, si yo sumo cosas que son del orden 10 a menos 3, protones va a estar en el orden 10 a menos 3. Siempre cuando uno suma dos valores, el orden es el del más grande. O sea, si yo sumo 0,1 con 0,01, eso va a dar 0,11. Pero el resultado final tiene el orden del 0,1. Entonces, se hace lo mismo de siempre. Se despeja la concentración de los ácidos de la K y se reemplaza en el balance de masa del acético y del propiónico. Se llega a fórmulas que son siempre las mismas. Se mira adentro el término protón sobre K cuánto vale. Si es 100 veces más grande que el 1 se tira, en este caso los dos se tiran.
Por lo tanto, queda que acetato es 0,2K sobre protón y propionato lo mismo, 0,1 por K', le llamamos sobre protón. Esos dos aniones se reemplazan en el balance de carga y simplemente se saca como un denominador y se despeja protones. Y fíjense que el resultado final termina siendo que es cada concentración por su constante respectiva, sumadas, raíz cuadrada. Es una fórmula parecida a la de estimación. Da 2,2 por 10⁻³ y el pH da 2,66. Esto se puede aplicar, todos estos casos, a las mezclas de base con base. Base fuerte con base fuerte, fuerte con débil, débil con débil. El procedimiento es el mismo. Cuando se mezcla un ácido con una base fuerte, tenemos lo que se llama una neutralización. Pero no la vamos a escribir como se hace en los cursos básicos de química, donde se pone clorhídrico más hidróxido de sodio, cloruro de sodio más agua. Porque en definitiva, ese cloruro de sodio en agua no está formado, está disociado. Entonces lo correcto es simplemente poner que el clorhídrico es un ácido fuerte, se encuentra completamente ionizado. El hidróxido de sodio lo mismo, está solamente el equilibrio del agua. Como acá se mezclan volúmenes, se calculan las diluciones de cada una. Y se hace el planteo de balance de masa y balance de carga. Todo el clorhídrico pasa a ser cloruro vale 0,02. Todo el hidróxido de sodio pasa a ser sodio, entonces sodio vale 0,03. Entonces vamos a balance de carga, protón más sodio es igual a óxido de hilo más cloruros. ¿Cómo va a ser el pH? Ácido básico. Si miramos las concentraciones analíticas, dio más concentrado el clorhídrico que el hidróxido de sodio, por tanto va a ser medio ácido. Va a haber más protones que hidróxidos, por eso hidróxido se tira. Y simplemente se reemplazan sodio y cloruro y se puede calcular protones. De ahí el pH. Si por algún error llegáramos a tirar protones en lugar de óxido de hilo, cuando queremos despejar nos daría un valor negativo de hidróxidos que es imposible, es inviable. Hay un teorema de Arrhenius que dice que las mezclas de dos soluciones isopróticas mantienen el pH invariable. ¿Qué son soluciones isopróticas? Son aquellas que tienen el mismo pH. O sea, yo tengo dos soluciones de igual pH, no importa el contenido que tengan. Si las mezclo, el pH va a seguir constante. Es un teorema bastante interesante. Un caso especial de las mezclas es cuando mezclamos un ácido débil y una base fuerte, o sea, una neutralización entre un fuerte y un débil. También vamos a ver el caso al revés, una base débil con un ácido fuerte. Si tenemos un ácido débil, por ejemplo, fluorhídrico con hidróxido de sodio, en definitiva el hidróxido de sodio está completamente ionizado y produce iones hidróxido, que reaccionan sustrayendo protones del fluorhídrico formando agua y liberando fluoruro. Supongamos que todo en moles por litro, o sea en molar, partimos de 0,1 de fluorhídrico y 0,04 de hidróxido. Como reaccionan 1 a 1, esa es la estequiometría, el reactivo limitante es el hidróxido, o sea del hidróxido de sodio, del fuerte, va a tender a 0, se va a agotar. Y por lo tanto, al ser el limitante es lo que limita cuánto se va a formar de fluoruro. Así que un mol de hidróxido forma un mol de fluoruro, 0,04 van a formar 0,04. ¿Por qué ponemos aproximadamente 0 fluoruro y no 0? Porque aún estando solo el fluorhídrico es un ácido débil y genera pequeñas cantidades de fluoruro, pero a los fines de esto es desestimable. Entonces, el hidróxido baja a 0 y lo que reacciona de fluorhídrico, como reacciona mol a mol con el hidróxido, es igual que lo que reaccionó de hidróxido, que reaccionó hasta agotarse, o sea, reaccionó 0,04. Así que si 0,1 le restamos 0,04, tendríamos la concentración final de fluorhídrico que queda en exceso sin reaccionar más el fluoruro que se formó. Bueno, las mezclas de un ácido débil y su sal soluble, como en este caso fluoruro y el exceso de fluorhídrico, son soluciones buffer. Por eso que los estudios de pH de estos sistemas los vamos a ver en el capítulo de soluciones reguladoras. Si usáramos exceso de hidróxido, todo el fluorhídrico se convertiría en fluoruro y al final tendríamos un excedente de una base fuerte con un fluoruro que es una sal que se hidroliza dando un pequeño cambio de pH. Pero el pH estaría regido fundamentalmente por el equilibrio del exceso de hidróxido que quedaría. Si mezclamos amoníaco, que es una base débil, con los protones provenientes de un ácido fuerte como el clorhídrico, se forma amonio. También es una neutralización. Si arrancamos con exceso del débil, con 1 molar de amoníaco, por ejemplo, y 0,3 molar de protones, hay aproximadamente 0 de amonio al inicio. El reactivo limitante es 1 a 1 la reacción, el limitante es el protón. O sea que se agota, va a 0, por eso se forma 0,3 molar de amonio.
y reacciona de amoníaco la misma cantidad que reaccionó de protones. Si protones bajó de 0,3 a 0, es porque reaccionó 0,3. Entonces amoníaco también reaccionó 0,3. Entonces 1 menos 0,3 sería lo que queda de amoníaco en excesos, sin reaccionar, más el amonio que se formó, y de esto desaparece. En definitiva, al final tendríamos un excedente de amoníaco, que es una base débil, y su sal soluble, que es la sal de amonio. Y eso nuevamente es un buffer. Por eso tampoco lo vemos acá como un caso más, sino que queda pendiente para verlo con soluciones reguladoras. De nuevo, si tuviéramos exceso de clorhídrico, el limitante sería el amoníaco y todo el amoníaco se convertiría en amonio, ya no habría buffer porque es todo amonio, y el pH vendría dado por una solución que tiene amonio y que tiene excedente de protones de un clorhídrico. Pero el amonio es un ácido débil, se hidroliza muy poco, en cambio el exceso de clorhídrico es fuerte, por eso prácticamente lo escribimos como protones libres, y eso directamente daría un pH tomado directamente los protones, como que los protones totales son los provenientes del excedente de clorhídrico.